Shalom, bendiciones a todos. Qué bueno que podemos encontrarnos en este viernes lleno de la bendición de Dios y que su misericordia nos alcanza. Qué bueno que podemos encontrarnos. Este es el día que ha hecho el Señor, por tanto nos gozamos y nos alegramos en Él. Bienvenidos sean todos a este tiempo de bendición por Kicks 94.9 en su ministerio Luz de Buenas Noticias. Sus pastores Geurita Veras y Esther Galvez están con todos ustedes. Bendecimos al equipo directivo de esta emisora Kicks 94.9. Bendecimos al equipo directivo del ministerio Luz de Buenas Noticias y todo el que pasa cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, y culminamos con este viernes con la actitud correcta. Este viernes que sabemos que Dios hará grandes cosas en nuestras vidas en este tiempo de bendición, pastor. Amén, amén. La bendición de Dios sobre cada persona que nos regale el favor de su sintonía en este viernes, esperando que la bendición de Dios esté contigo y la bendición de Dios te acompañe en todo lo que tú hagas. Hoy tenemos un espacio sumamente interesante, así que yo quiero que usted prepare su corazón, prepare su mente, prepare su espíritu. Como dice la Biblia, que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu debe estar preparado. Así que quiero que se prepare para recibir palabra de Dios, se prepare para recibir lo nuevo que Dios ha reservado, ha preparado, ha mantenido ahí en un depósito para entregárselo a usted. Debe tener la actitud correcta para recibir todo lo que Dios ha reservado, lo que Dios ha preparado. Así que oramos por ti, nos presentamos delante de Dios y presentamos este espacio para que el Espíritu de Dios tome el dominio, tome el control de todo lo que se hable, de todo lo que se diga, que todo lo que podamos hablar. Como dice la Biblia, que el que hable, hable conforme a la palabra, y el que ministre debe ministrar conforme al poder que Dios da. Señor, nos presentamos delante de ti para que tú nos des sabiduría. Gracias, Señor. Tu palabra dice, si alguno está falto de sabiduría, la puede pedir a Dios y le será dada en abundancia y sin reproche. Así que nosotros pedimos sabiduría para poder ministrar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús también oramos por las personas que están rumbo a su trabajo, personas que están necesitadas, personas que están, Señor, sedientas de tu presencia. Oramos por ellos para que tú les guarde, para que tú les bendiga con toda bendición espiritual. En el nombre de Cristo Jesús, este espacio, nosotros y la audiencia esté en tus manos. Toma el dominio y toma el control. Habla y ministra conforme a tu poder y conforme a tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Salmos 146. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabad a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Jehová abre los ojos de los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros. Reinará Jehová para siempre. Tu Dios, oh Dios, de generación en generación. Hoy es el día que Dios ha hecho, por tanto, nosotros todos tenemos que tener esa actitud de adoración, decirle, alma mía, tienes que adorar a tu Dios, tienes que agradecerle por todo lo que Él ha hecho en tu vida, tienes que recordar las maravillas que Dios ha hecho en ti, que aún en los momentos difíciles Dios te ha guardado, que aún en los momentos difíciles Dios te ha sostenido, que aún en los momentos difíciles Dios ha sido tu refugio, Dios ha sido tu sustento, Dios ha sido tu provisión, Dios ha sido quien te sostiene. Por eso nosotros no podemos olvidar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que ser agradecidos, adorarle en los tiempos buenos, también cuando vienen los tiempos malos, y ser y mantenernos firmes en el Señor y ser fieles a Dios. Así que hoy yo les invito a que usted tenga la actitud correcta y que usted sea agradecido con el Señor y tenga esa gratitud de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Así que hoy, pastor, tenemos un tiempo especial. Hoy tenemos un tiempo especial con toda nuestra audiencia. Tenemos un pregunta y respuesta.
Así que nosotros hoy va a ser un tiempo muy interesante y le invitamos que si en el transcurso del programa usted tiene alguna pregunta, una inquietud, alguna duda, usted pueda contactarnos al 809-221-2116, 809-221-2116, y usted tiene 3 maneras de contactarnos: por un texto en WhatsApp, un audio o nos llama. Regálenos el favor de su sintonía. Bendecimos nuestra casa, Centro de Vida y Avivamiento, que está en sintonía con nosotros. También bendecimos a los pastores Gregorio Cruz y Lucía Galvez, que también están en sintonía con todos nosotros. Así también aprovechamos para saludar al pastor Leiner Delgado allá Así en es. Orlando. Le bendecimos y bendecimos a también la congregación a la que ahora está asistiendo allá en Orlando, Florida. Así que le bendecimos a todos por allá. Yo sé que están activos. La gente también de Detroit. Le decimos al hijo que tenemos allá en Detroit, Alex, que también reporta sintonía desde Detroit, la ciudad del frío. Así la ciudad del motor, la ciudad del motor. La ciudad También, del motor. pastor, bendecimos a todos los empleados que van en el autobús de la Superintendencia de Seguro en la ruta de Mano Amén, Guayao, así es. que siempre están en sintonía con nosotros. Estamos orando que Jehová bendiga a esa gente. Amén. En el nombre de Jesús. Así que hoy tenemos este tiempo muy interesante, pastor. Amén. Un pregunta y respuesta que tenemos. Así que hoy tenemos una pregunta muy interesante. Pastor, ¿somos todos los seres humanos hijos de Dios? ¿Somos todos los seres humanos hijos de Dios? Interesante pregunta. Todos los seres humanos somos hijos de Dios. Interesante, muy interesante. Esa pregunta bastante interesante. ¿Somos todos los seres humanos hijos de Dios? Qué interesante. Bueno, nosotros tenemos que partir para responder la pregunta. Primero, para entrar en esta dinámica de preguntas y respuestas, quiero aclarar que las respuestas que voy a ofrecer aquí, todas tienen que ver con lo que la Biblia dice. O sea, todas están sustentadas en la palabra de Dios, están sustentadas o voy a tratar de responder conforme a lo que la palabra de Dios enseña y la palabra de Dios establece. Así es. Quiero decir que el parámetro, en otras palabras, el parámetro de lo que enseñamos y de lo que estamos hablando acá está relacionado a lo que la Biblia ya nos ordena o la Biblia ya dice. No es una opinión personal, no es una opinión a título, o sea, a juicio propio, sino que es una opinión, o mejor dicho, una argumentación del tipo bíblico. O sea, todas las respuestas que voy a ofrecer van a estar sustentadas sobre la palabra de Dios, para que la gente entienda que no estoy hablando de mi propio peculio, de mi propio juicio. Así es. Ok, la pregunta es, ¿todos los seres humanos somos hijos de Dios? Bueno, realmente tenemos que entender qué es un hijo de Dios a la luz de la palabra. Sí. Para entender si todos somos hijos de Dios, tenemos que entender qué es un hijo de Dios a la luz de la palabra. Dios crea a Adán y a Eva. Perdone que vaya tan remoto, me vaya tan atrás, pero Dios crea a Adán y a Eva. Vamos desde el principio. Dios crea a Adán y a Eva, entonces estos son sus hijos. Dios crea a Adán y a Eva, esta relación donde Dios puede hablar con Adán, una relación de comunión, una relación de cara a cara, una relación donde Dios puede hablar, Adán escucha, una relación donde Adán habla y Dios escucha, una relación personal, una comunión íntima entre Dios y el hombre. Ok, entonces, ¿qué sucede? Dios estableció una serie de parámetros en esa relación. O sea, para que esa relación existiese, para que esa relación se pudiese dar en el tiempo, se sostenga en el tiempo, la única condición que Dios había establecido al hombre era que de todo árbol que estaba en el huerto del Edén, él podía comer menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ciertamente el día que comas de él, dice el texto, morirás. O sea, quiere decir que la relación Dios-Adán está supeditada a la obediencia que muestra Adán al mandamiento de Dios. Así es. Ok, entonces, Adán no conoce la muerte, Adán no conoce en práctica las consecuencias del pecado, la desobediencia, no conoce nada de eso. Dios crea a Adán, es su hijo, ciertamente, pero cuando Adán peca, desobedece, entonces la naturaleza del hombre fue corrompida. Así es. La naturaleza del hombre, del ser del hombre fue corrompido. Al punto entonces que el hombre se convirtió en esclavo del pecado. Dios, entonces la identidad, escuche esto, la identidad de hijo se perdió.
Entonces el hombre es creación de Dios ciertamente, pero la identidad de hijo la perdió Adán, porque Adán, la Biblia y el texto dice que cualquiera que es vencido por alguien se convierte en esclavo del que lo vence. Por lo tanto, cuando Adán es vencido por el pecado, se convierte en un esclavo del pecado. Y su identidad como hijo de Dios, entonces él la entrega, la cede. Él entrega el derecho legal de ser hijo de Dios, lo entregó. Porque ¿qué sucede? Dios no concibe, no tiene relación alguna con el pecado. Como Dios no tiene relación alguna con el pecado, cuando éste desobedece, por lo tanto entrega su identidad como hijo, entrega su ADN, entrega su identificación, como dicen los americanos, su ID, lo entrega. Por lo tanto el hombre pasa a ser un errante, pasa a ser un desconocido en la tierra, al punto que la tierra tenía el deber de obedecer a Adán. La tierra, Adán le hablaba a la tierra y la tierra le entregaba el fruto a Adán, porque él era el Señor, y la tierra reconocía el señorío del hombre sobre ella. Ahora, cuando el hombre peca, entonces el texto dice que la tierra entra en maldición, porque ya la tierra ahora se niega a darle el fruto al hombre, al punto que con el sudor de tu frente te mantendrás. O sea, ¿por qué con el sudor de tu frente te mantendrás? Porque la tierra ahora se va a negar a darte el fruto. Anteriormente, en la posición que estaba Adán, la tierra le entrega. Él tenía que trabajar la tierra. Porque el texto dice que la misión de Adán era trabajar la tierra. Por lo tanto, no fue que el trabajo no fue una maldición producto del pecado, sino que la forma en que la tierra iba a producir fruto para el hombre cambió producto del pecado. Al punto que en el primer punto, cuando el hombre es hijo de Dios, tiene su identidad alineada, entonces la tierra le da el fruto. Cuando éste pierde su identidad, entonces la tierra le niega el fruto, al punto que éste negó su identidad. Entonces el hombre ya es un desconocido. El hombre es un desconocido delante de Dios, porque ahora habita, él convive con el pecado, y Dios no tiene relación con el pecado. Por lo tanto, el hombre perdió la identidad de hijo. Decir que somos hijos porque somos seres humanos, entonces es un error, porque para Dios la identidad de hijo no tiene que ver con nuestra humanidad, tiene que ver con nuestra relación con Él, con qué tan alineados estamos a Él. Por eso el libro de San Juan capítulo 1 a partir del versículo 10 dice que a todos los que recibieron a Jesús, esto es, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad legal de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, se da cuenta usted que el texto habla de que a los hijos de Dios hay que crearlos, a los hijos de Dios hay que hacerlos. Ya los hijos de Dios no nacen, a los hijos de Dios hay que hacerlos ahora. Cuando usted recibe a Cristo, usted recupera la identidad, el ADN de los hijos de Dios. Por lo tanto, no todos somos en esencia, todos somos creación de Dios, pero en esencia, con respecto a la palabra de Dios, no somos hijos propiamente, porque perdimos la identidad. Cuando nos alineamos, nos reconciliamos. Por eso es que el texto dice, la Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso está Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Quiere decir eso, que nosotros nos reconciliamos con Dios cuando recibimos a Cristo. Por eso el texto dice 9:27 del libro de Hebreos, que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Él es quien nos reconcilia. Él es quien hace que nos permita recuperar la identidad que perdimos como hijos de Dios. Así que no somos ciertamente en el texto, en el concepto bíblico de la palabra, no podemos decir que somos, o en definición, que somos hijos de Dios, sino creación. Entonces, cuando recibimos a Cristo, recuperamos la identidad de hijo. Por eso es que sin Cristo no hay identidad. Sin Cristo no hay reconciliación. Por eso el texto en San Juan capítulo 14 habla de que yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. O sea, Cristo es el camino que nos permite la reconciliación, con el Padre. Espero que esta respuesta haya satisfacido la curiosidad de esa persona. Claro que sí, pastor. Así que si usted tiene también alguna pregunta, por favor, escríbanos o llámenos al 809-221-2116, 809-221-2116. Pastor, nos están escribiendo y dicen: muchas bendiciones, pastores, en este día. Saludos y oramos por Ucrania. Así es. Para que Dios
tome el control. Así Amén, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ver si Dios permite que podamos hablar algo sobre ese conflicto y podamos hablar algo más adelante. Pero mientras tanto vamos a seguir respondiendo Pastor, las preguntas que tenemos acá. Hablamos, ¿verdad?, de que si todos los seres humanos somos hijos de Dios, pero hay personas que, ya como usted nos expuso esa pregunta, y muchas personas dicen, no, pero es que hay gente que dice, yo estoy frío con Dios, no importa, yo no bebo, yo no robo, yo no mato, yo soy una buena persona. Entonces, la pregunta viene, dice, yo soy una buena persona, ¿de qué entonces yo tengo que arrepentirme? Soy buena persona, soy una buena persona, yo ayudo al prójimo, estoy con mi familia. ¿Por qué si soy una buena persona? Sí, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? ¿De qué debería arrepentirme? Exactamente. Bueno, perfecto, excelente. Si soy una buena persona, ¿de qué debería arrepentirme? Bueno, usted debería arrepentirse de creer que es una buena persona. Es lo primero. Pastor. Lo primero. Pastor. Lo primero de lo que usted debería arrepentirse es de creer que usted es una buena persona. Pero pastor, es que yo no, ¿cómo es que dice la gente? Yo no mato, yo no robo, yo no hago daño a nadie. Sí. Bueno, eso es bastante arrogante de su parte, pensar que usted no hace daño a nadie. Lo primero es que el texto dice en el libro de Santiago que todos ofendemos, y de muchas formas y de muchas maneras. O sea, el texto dice inclusive en el libro de Romanos capítulo 9 que no hay justo ni aún uno. Repito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno. Todos se descarriaron y todos se desviaron, y a una se hicieron inútiles. Eso es lo que dice el libro de Romanos capítulo 9, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, todos se desviaron. Por tanto, nosotros pensar en términos de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos como buenos, como justos, sí, es bastante arrogante, sí, de nuestra parte. Sí. En una ocasión Jesús estaba predicando y se apareció un joven y le dijo, maestro bueno. Y Jesús lo reprendió y le corrigió y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Escuche, bueno solamente hay uno, Dios. Entonces, ¿por qué Jesús hace la corrección? Bueno, porque basado en lo que dice Romanos capítulo 9, no hay justo ni a uno, no hay bueno. Cuando el hombre se autopercibe, se ve a sí mismo como una persona buena, se ve como una persona que no tiene de qué arrepentirse, muestra bastante mal en su propio ser, porque muestra ignorancia y muestra arrogancia. Porque todos nosotros, según el libro de Romanos capítulo 3 versículo 23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. O sea, todos nosotros somos pecadores que hemos fallado delante de la presencia de Dios. Y usted se preguntará, pero yo estoy tratando de hacer las cosas buenas. Tratar de hacer las cosas buenas no elimina el pecado de nosotros. O sea, tratar de ser justo, tratar de ser bueno, no elimina el pecado de nosotros. Nosotros estamos en pecado y mientras estemos en pecado, mientras estemos viviendo una condición pecaminosa, ese pecado está reclamando muerte, porque Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Por lo tanto, el pecado reclama muerte cada vez que nosotros pecamos, y cuando vivimos en pecado, el pecado lo que reclama es él reclama su pago, es muerte. Ay, Dios mío. Es muerte. Por lo tanto, cuando una persona dice, soy bueno, ¿de qué debo arrepentirme? Primero debes arrepentirte de tu mentalidad, de que piensas que eres bueno, cuando no eres bueno. Nosotros no somos buenos. Jesús hizo la corrección bastante claro, no somos buenos. El Romanos dice que no hay bueno, no hay justo, ni uno. Todos nos descarriamos, todos nos apartamos, cada quien se apartó por su propio camino. Por lo tanto, no somos buenos. Creer eso de nosotros mismos es engañarnos a nosotros mismos. Pastor, eso es fuerte para la gente que no está escuchando. Bueno, pero la Biblia tiene el propósito no de congraciarse con nosotros, sino de... La Biblia es un espejo que nos muestra nuestra condición. No lo que nosotros queremos ser, no como nos gustaría vernos, sino que nos muestra nuestra real condición. Así que yo tengo el compromiso de responder la pregunta bíblicamente, y debo decirle usted tiene de muchísimo de qué arrepentirse. De hecho, Jesús dijo en una ocasión a los fariseos, porque vosotros decís que ves, vuestro pecado permanece. Repito, Jesús le dijo a los fariseos, porque vosotros decís, yo veo, vuestro pecado, vuestra ceguera permanece. Los fariseos entendían que no tenían nada de qué arrepentirse, porque ellos se veían a sí mismos como justos, como buenos.
ellos se veían como cercanos a Dios, ellos se veían diferentes, ellos veían a los pecadores, a los publicanos y a las rameras como unas personas desechables, y ellos se veían como el estándar de la santidad. Y entonces Jesús le dijo, ustedes no están viendo su propio pecado, por lo tanto, no pueden generar una conversión, un arrepentimiento. No pueden generar un cambio. Y así hay personas que no pueden generar un cambio, no pueden arrepentirse porque tienen un corazón lleno de soberbia, pensando que son buenos. Se autoperciben buenos. Pero la Biblia dice que todos los caminos del hombre, dice el libro de Proverbios, todos los caminos del hombre son rectos en su propio parecer, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Así que para una persona arrepentirse tiene que entender su condición. Y si usted se ve a sí mismo como bueno, usted se ve a sí mismo como justo, usted nunca se va a arrepentir de nada. Pero si usted mira su real condición delante de Dios, su real condición de pecado delante de Dios, se va a dar cuenta que las obras buenas y sus aparentes actos de bondad son insuficientes para borrar, quitar, eliminar el pecado que está en usted. Poderoso, pastor. Para los que nos están acabando de sintonizar, pastor, que tal vez van camino al trabajo, camino a hacer alguna diligencia, hoy tenemos un preguntas y respuestas, así que usted puede enviarnos sus preguntas y nosotros con gusto le vamos a estar respondiendo, porque hoy es un tiempo de bendición y está siendo muy edificante, pastor. Yo sé que esa pregunta dio duro, esa pregunta, esa respuesta. La respuesta fue bastante fuerte para todos los que nos están escuchando. Pero algo interesante, pastor. Creo en Dios, nos preguntan, pero no en la iglesia. ¿Está correcto? ¿Cómo? Repite, por favor. Creo en Dios, pero no en la iglesia. No creo en que para ser salvo yo tengo que ir a la iglesia. ¿Está creo en correcto? Dios, o sea, la persona es una persona, un deísta, una persona que cree en Dios, pero lo que no hace es creer en la iglesia. O sea, perfecto. Vamos a establecer la diferencia. Entonces, la pregunta en concreto, ¿cuál es? Creo en Dios, pero no en la iglesia. ¿Está correcto? Perfecto. Está correcto. O sea, entiendo. Ahora sí. ¿Está correcto creer en Dios y no en la iglesia? Perfecto. Bueno, eso es a juicio de cada persona. O sea, usted cree lo que usted quiera creer. Usted se convence de lo que quiera convencerse. Ahí no hay ningún tipo de problema con eso. O sea, decir que eso es correcto o incorrecto. Ahora, sí, yo voy a explicar bíblicamente la disyuntiva que existe en esa posición. Voy a tratar de explicar la disyuntiva que se da cuando una persona dice creo en Dios pero no creo en la iglesia. Eso es lo que voy a tratar de establecer. Si está correcto, depende de ti. Yo creo que no. Si crees en la Biblia, creo que no, pero entonces en este caso lo que voy a hacer es tratar de responder la disyuntiva que existe entre esa posición. O sea, hay una incongruencia, hay una incoherencia entre creer una cosa y no creer la otra, porque se supone que una cosa está alineada a la otra. Pero está bien. Perfecto. Que si crees en Dios, excelente. Qué bueno que crees en Dios. Qué bueno que crees que Dios, el Dios del universo, que creó todas las cosas, tiene que ver con tu vida y tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos y la manera en que nosotros estamos en la tierra. Ahora, el asunto de creer en Dios, sencillamente, pastora, puede ser muy ambiguo. ¿Verdad? Puede ser muy ambiguo. Puede ser muy ambiguo en el sentido de que una persona puede creer en Dios. El asunto es que como crees solamente en Dios, pastora, como crees solamente en Dios y no entiende, no solamente cree en Dios, pero no hay una iglesia, no hay una Biblia, no hay una palabra. Él cree en Dios, cree que existe algo, pero eso que existe no se relaciona con él. No hay forma de que él pueda relacionar con su propia persona. Él no sabe qué tiene que ver. O sea, ese Dios que existe, no sé qué tiene que ver conmigo, porque no creo que, no sé si habla, no sé si tiene voluntad, no sé si tiene algún deseo para mí. Entonces, ahí es que yo veo el inconveniente de creer en Dios, pero a lo mejor negar que existe un Dios que habla, porque la iglesia es una expresión de Dios. La iglesia es una expresión de Dios. Escúcheme esto, para que pueda entender la respuesta. Como la iglesia es una expresión de Dios, entonces en la iglesia Dios estableció mecanismos, formas, maneras en que el hombre se relaciona con él. Yo no creo en Dios por la iglesia.
yo creo en Dios y luego entonces creo en la iglesia, pero no como método de salvación. Yo creo en la iglesia coyunturalmente a mi fe y a mi creencia en Dios. ¿Por qué? Porque eso me permite a mí establecer un parámetro. Entonces, cuando yo creo en Dios, pero no creo que existe una iglesia que instituida por Dios, entonces es como creer en un Dios sin cabeza, en un Dios sin pensamiento, en un Dios sin voluntad, en un Dios sin expresión. Dios no se relaciona. Yo creo que existe Dios, pero es como una fuerza en el universo, pero que no tiene que ver nada conmigo. Entonces ahí está el problema. Ok, existe Dios, creo que existe una deidad, pero ¿qué tiene que ver conmigo? No tiene que ver nada, porque no hay una expresión de Él en la que se alinee su voluntad, o en la que se alinee su deseo para conmigo. Ahora, cuando yo creo en Dios y creo coyunturalmente, entonces en la iglesia que Él instituyó, yo creo entonces en las herramientas dadas por Él, en la voluntad, en la expresión de Él, dada por Él al ser humano, para que los seres humanos se puedan relacionar con Él. O sea, Dios existe, sí, pero también ese Dios que existe quiere relacionarse con el hombre. Y entonces la manera en que Él quiere ser relacionado con el hombre, quiere ser conocido, es a través de su iglesia. Él quiere ser servido a través de su iglesia. Por lo tanto, entonces creer en Dios y no creer en la iglesia, lo que yo pienso es, está correcto, bueno, esa es tu manera de pensar. El problema es que hay una disyuntiva, hay una incongruencia en ese pensamiento, porque entonces hay un Dios que existe, pero no genera ningún tipo de expresión para ti, no expresa ningún tipo de mandamiento para ti. La iglesia es una expresión de Dios. Entonces la iglesia vive y se rige por la palabra de Dios, por la expresión de Dios. Por lo tanto, creo en Dios, pero también creo en el parámetro, creo en la manera, creo en la forma en que Él ha establecido para yo relacionarme con Él. Entonces, cuando solamente creo en Dios, pero no creo en la iglesia, creo en un Dios sin expresión, sin voluntad y sin deseo. Y ahí está el problema. Ahí está el problema, que hay muchas personas que creen en esa posición. Creo en Dios, pero no creo que haya una voluntad, no haya un mandato, no hay un reglamento, no hay nada que ese Dios quiere acerca de mí o que quiere prohibir acerca de mí. Pero entonces aquí nos envía, pastor, dentro de esa misma pregunta, dice: buenos días, bendiciones. Si llevo los mandamientos, ¿tengo que asistir a la iglesia? Bueno, mire, por ejemplo. Exacto. Sí. Pero, bueno, parte de lo que he dicho tiene que ya ofrece la respuesta. Sí, porque, sí. Repita eso. Si la pregunta. Llevo los mandamientos, ¿tengo que asistir a la iglesia? Yo le haría una pregunta a esa persona. El texto dice en el libro de Hebreos capítulo 10, dice que no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después del conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Quiere decir que congregarse es una ordenanza que nosotros tenemos que cumplir. Entonces, él dice, si yo llevo los mandamientos, ¿por qué tengo que congregarme? Porque congregarte es uno de los mandamientos. Exacto. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Porque congregarte es uno de los mandamientos. Yeah. Pero ¿por qué Dios quiere que yo asista a la iglesia? Porque los salvos, la iglesia es el conjunto de personas que han recibido a Cristo. O sea, la iglesia está compuesta por personas que han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Esas personas que han confesado a Cristo como Señor, entonces forman lo que se llama la iglesia. Por lo tanto, si tú llevas los mandamientos de Dios, sería algo muy natural querer tener comunión con hermanos y con personas que tienen el mismo interés que tú. Así es. Ahora, tú dices, no, porque lo mío es, yo soy una isla aparte. Dios a Dios no le interesa que tú seas una isla aparte, porque Dios está edificando, y incluso los dones y los talentos que tú tienes no son para tu propia edificación, sino para la edificación de otros. O sea, Dios puso una serie de habilidades, talentos, capacidades en mi persona que no son para generar fruto para mi propia persona, sino para yo llevar fruto para otras personas. Entonces sería un egoísmo de mi parte decir que Cristo me salvó y yo no dar de gracia lo que de gracia yo recibí, sino que me quedo en una isla, no me quiero congregar porque yo no quiero problema con nadie. El que no quiere problema con nadie, entonces lo que tiene que hacer es irse para el cielo. Ay, Dios mío. Porque aquí en la tierra vamos a tener conflicto y vamos a tener inconvenientes. Así que le bendiga el Señor, le guarde el Señor. Gloria a Dios. Tremendo tiempo que estamos teniendo. Esto es un preguntas y respuestas, pastores, y nos están escribiendo por WhatsApp. Así que síganos escribiendo al 809-221-2116. Pastor, nos escriben, dice que esta persona dice que su novio le pasa lo mismo, que cree en Dios, pero no en la iglesia. Exacto, sí, porque lo que pasa es que es una respuesta, es una forma
una forma ligera de salirse del compromiso. Del o sea, no, yo creo en compromiso. Dios, lo que no creo en la iglesia, porque hay muchos Ajá. farsantes y muchas cosas. Tenemos una una llamada. llamada. Buenas bendiciones. Shalom. ¿Me escuchan? Sí, Amén. bendiciones, amén. Disculpe que no le escribí, que estoy manejando. Tengo una pregunta, quiero saber si estoy estoy faltando respeto a Papá Dios. Creo en Dios, tengo fe en Dios, creo en Jesucristo. Lo que no creo en religión. No soy fanática en la religión. Mi relación, voy a la iglesia, asisto a la iglesia. Respeto cada quien, mentalidad en la forma que ve a Dios. Sí. Porque hay religiones que tienen su método, su teoría, pero no creo en religión. Creo en Dios, creo en Jesucristo. Asisto a la iglesia. Okay. Me congrego, rezo, medito, pero no creo en religión. No sé si esa teoría mía puedo estar ofendiendo a Papá Dios con eso. Okay. Porque para mi opinión, a veces las religiones, cuando somos muy religiosos, muy fanatismo, son los principales causantes de las guerras y de la enemistad. Entiendo, perfecto. Voy a tratar de ofrecerte una respuesta sencilla. Yo creo que en cierto algunas de las cosas que he dicho tienen que se alinean bastante bien a tu inquietud, pero te voy a tratar de explicar una situación. Mira, yo entiendo yo quiero explicar la diferencia. Quiero explicar la diferencia. Hay iglesias, denominaciones. Sí, la gente tiende a confundir las denominaciones con religiones. Así es. O sea, los católicos, evangélicos o protestantes en sentido general, católicos y protestantes, pertenecemos a una misma religión en la definición estricta de la palabra. O sea, católicos, protestantes, evangélicos, bautistas, adventistas, todos somos prácticamente en definición somos de la religión cristiana. O sea, religión cristiana. No existe la religión católica, no, sino que existe la religión cristiana. Todo lo que reciben o lo que Cristo es el mediador, entonces son cristianos. Sí. Entonces, luego dentro de la religión cristiana están las denominaciones, están las diferentes acepciones o iglesias. Ahí está denominaciones pentecostales, hay adventistas, hay testigos de Jehová, hay mormones, hay católicos, hay fundamentalistas, qué sé yo. O sea, todo eso son iglesias y denominaciones. Entonces, dentro de las denominaciones, la gente tiende a confundirla con religiones, cuando no son religiones, porque es la misma base, cristiana. O sea, la religión es la misma, cristiana, porque creen en Cristo como mediador. Ahora, las maneras, las formas son las que cambian. Las maneras y las formas tienen que ver con la doctrina de cómo vivir la vida cristiana. Cómo se vive la fe está supeditado por la doctrina. Entonces, eso que tú me dices a mí, eso que tú me planteas, esa joven que llamó, perdón que no le pregunte el nombre, pero esa pregunta que ella no hace, tiene que ver, o la inquietud de ella tiene que ver con eso, tiene que ver más con las denominaciones, las formas, las doctrinas de la iglesia que con la religión. Con lo que ella no está de acuerdo propiamente en sus palabras, es con las iglesias. Así es. O sea, tantas iglesias a una persona sin conocimiento bíblico tiende a confundirle. Pero ven acá, ¿por qué si todas son lo mismo? Todas quieren buscar al Señor. ¿Por qué son tantas y tan diferentes? ¿Y por qué hay tantas iglesias? Porque las doctrinas son las que varían. La doctrina es la que define cómo yo vivo la fe. Cómo yo vivo la fe está supeditado por la doctrina bíblica que yo recibo, y eso está ligado a la iglesia a la cual yo asisto. Porque la iglesia define el tipo de doctrina que imparte a su membresía. Por lo tanto, creer en Dios y no creer en las iglesias, o no una iglesia, o no asistir a una iglesia, o no tener. Yo lo que te diré a ti, olvídate de creer en la iglesia. Me interesa más que tú alinees tu voluntad y alinees tu fe a la palabra de Dios. Amén. Ese sería mi consejo para ti. Mi consejo sería para ti que alinees tu fe a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Bueno, lo que pasa es que tu fe no puede ser una invención propia. La fe debe tener un sustento y una guianza bíblica. La fe que se sustenta solamente por lo que yo creo, lo que yo abrazo, sin sustento bíblico, es una fe sin cabeza. Y así eso no es fe. La fe tiene un autor, se llama Jesús. Quiere decir que fe sin Cristo no es fe.
La fe está supeditada y está reservada a la persona del Hijo. Ay. Ahora, esa fe, para ser una fe que crezca y una fe bien direccionada, bien alineada, necesita Biblia, necesita conocimiento. ¿Qué dice el libro de Primera de Pedro? Por tanto, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Mas el que no tiene estas cosas está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que cuando usted tiene fe, pero no añade a la fe virtud, conocimiento y todas estas demás cosas que la Biblia dice, usted tiene una fe corta, una fe ciega, una fe que no mira mucho, una fe que no le va a permitir crecer más allá de la posición en la que se encuentra hoy en día. Dios mío. Por lo tanto, esa persona que nos llamó, me gustaría, olvídate de la iglesia, me interesa más que te alinees, que leas la palabra, que estudies la palabra, que trates de tener conocimiento bíblico, y entonces ese mismo conocimiento bíblico va a comenzar a alinear tu fe y tú vas a comenzar a entender cosas, porque yo sé que tú tienes una buena motivación, pero necesitas que esa fe esté bien alineada a la palabra de Dios para que por medio de ella puedas crecer para salvación. Así que si te interesa, de verdad, yo estoy a la disposición, me gustaría ayudarte en todo lo que yo pudiese, respondiendo preguntas, tratando de alinearte. Ese sería mi deseo. Así que si tienes el interés real de aprender, de conocer lo que dice la palabra de Dios, con muchísimo gusto yo podría ayudarte en esa meta. Así es, excelente, pastor. Nos escriben también, pastor, que ¿qué opina de los yugos desiguales? Oh, el yugo desigual. El yugo desigual. Gloria a Dios. Yugo desigual. Bueno, el yugo desigual para las personas que no son creyentes, que nos están escuchando, yugo desigual. Hay muchas personas que no son creyentes y no entienden esta terminología que nosotros podemos usar porque son muy bíblicas, son muy teológicas. Pero el yugo desigual es cuando en la Biblia habla del yugo desigual en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice que no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué parte del creyente concuerda con Belial? Ninguna. O sea, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así es. Entonces, el yugo desigual es cuando una persona cristiana, un cristiano, una creyente, un creyente, se une a una persona que no es cristiana, una persona que no comparte su fe, una persona que tiene una concepción diferente. La respuesta de la Biblia es no. Ya. Segunda Corintios 6:14. No os unáis. O sea, la Biblia no recomienda para nada ese tipo de unión. ¿Por qué? Porque son dos. La Biblia dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. En ninguna manera. O sea, cuando dos personas no están de acuerdo en su fe, es difícil construir un proyecto de vida, de matrimonio, cuando uno quiere ir a la disco y otro quiere ir a la iglesia. Pastor. Cuando uno quiere tomar alcohol y el otro quiere tomar una sidra. Cuando uno quiere orar y el otro quiere escuchar música. O sea, es un proyecto de vida que es difícil construirlo de esa manera. Las personas, ahí en la iglesia tenemos personas que su pareja no es cristiana y ellos les pueden testificar del trajín, de la dificultad, porque el que no es cristiano mira la vida desde una perspectiva muy diferente. O sea, de hecho, para él el pecado no es un factor determinante. Pero para nosotros los cristianos el pecado sí es un factor determinante. O sea, nosotros vemos las cosas en función del pecado, no en función de lo bueno y lo malo. Nosotros vemos las cosas superior a lo bueno y lo malo. Hay cosas que son buenas o son bien vistas o aceptadas socialmente, que nosotros no las hacemos porque para nosotros son propiamente pecados. Por ejemplo, yo no le soy fiel a mi esposa porque mi esposa me está vigilando. Yo soy fiel a mi esposa por mi relación con Dios. Mi esposa me es fiel a mí por su relación con Dios. O sea, ella intenta mantener su relación con Dios en óptimas condiciones, por lo tanto yo me beneficio de ello. Entonces, pero si yo no creo en Dios y no tengo relación con Dios, a mí no me iba a importar, adulterar en mi corazón con una mujer. Pero yo ahora como creyente sí tengo el dilema que no lo quiero hacer. Entonces mi esposa y yo también recibo coyunturalmente el beneficio de esa relación. Pero si no fuera cristiano, eso no existiría. Por lo tanto, lo más aconsejable es que dos personas que tienen estilo de vida diferente con respecto a su fe
no se unan. Y si lo están haciendo, si ya están en matrimonio, bueno, que la Biblia dice entonces ya que tú debes sufrir, ¿verdad? Sufrir la situación y no llorar y que Dios te bendiga, que Dios te guarde, pero es una batalla terrible. Pastor, yo sé que muchos, yo creo que frenaron y se parquearon un momentico, pastor, para poder digerir esa respuesta. De verdad que sí. Así que sé que muchos están siendo muy edificados con este preguntas y respuestas que tenemos en el día de hoy. Y una hora, pastor, no nos da. ¿Pero qué fue esto? ¿Y ya se fue el tiempo? Pues yo no me respondió como 3 preguntas. Solamente. Oh, santo. ¿Podemos responder esta pregunta, creo? Gloria a Dios. Claro que sí, pastor. Nos están escribiendo acá, pastor, también pidiéndonos una oración especial por los niños de esta pareja que lo están dializando para que Dios le devuelva la salud. Están orando, están solicitando la oración por su familia. Amén. Y por sus hijos. Amén. Bueno, vamos a orar entonces porque yo creo que ya no tengo tiempo. Perfecto. Excelente. Bueno, sí, son las 6:53 realmente. Sí, ya. Bueno, pues vamos a hacer la oración, pastor. Nos pidieron una oración para que Dios vamos a estar, bueno, que quería hablar de Ucrania, pero no, de verdad. Bueno, un minutito, pastor. No, lo que pasa es que no pensé que el tiempo me iba sí, no, el tiempo de verdad. Fue rápido. Yo me sorprendí, wow. Fueron como 3 preguntas. Sí. bueno, vamos a orar entonces. Vamos a orar por Ucrania y vamos a orar por esta situación de esta pareja que está orando por su niño. Señor, en el nombre de Jesús, estamos en este momento unidos, Padre, con todos los que nos sintonizan en esta mañana. Te pedimos que tú tengas misericordia de esta familia, Señor, que te necesita, que están dializando sus niños. Padre, que tú proveas todo lo que les hace falta y sobre todo que, Señor, dale salud a sus niños. En el nombre de Jesús, tú dices que por tus llagas fuimos nosotros curados y establecemos la sanidad en el nombre de Jesús y que ellos puedan llamarnos y testificar el milagro, Señor, que tú has hecho en su familia. Oramos por Ucrania, Padre. No, tú dices que oremos por aquellos que están necesitados, Espíritu de Dios, y te pedimos que en este momento tu misericordia los alcance, que tú guardes las familias, Señor, que están en este país, que están siendo perseguidos, Espíritu Santo, y que tú traigas paz en el nombre de Jesús. Te pedimos aún, Espíritu de Dios, que tú establezcas tu orden y por todos nuestros oyentes, Padre, por los que van camino al trabajo, por aquellos que tienen esas peticiones, por sus matrimonios, por sus hijos, que tú les bendigas y que les alcances en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La bendición de Dios sobre cada persona. Gracias por el favor de su sintonía en este espacio, de verdad. Vamos a tratar de la semana próxima, tratar de seguir respondiendo algunas preguntas que yo creo que pueden ser bastante interesantes. Así que la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Shalom a todos. Así es, así que también síganos en las redes sociales como Centro de Vida y Avivamiento en Facebook e Instagram. Y si quiere visitarnos, estamos en Santo Domingo Norte, en la avenida Hermanas Mirabal. Bendecimos a nuestra casa, Centro de Vida y Avivamiento, que ha estado en sintonía con nosotros. Shalom a todos.